William Gibson, uno de los autores de ciencia ficción más importantes de los 80s, dijo que la inspiración para crear sus libros habían sido sus constantes viajes por el mundo, su natural rebeldía y su eterna falta de dinero. Como era joven y todo el dinero que tenía se lo gastaba en pagar el transporte hacia ciudades o en comida, terminaba caminando en las calles de todos los países a los que iba, porque quizás no podía tener lujos viajando, pero podía sumergirse en las culturas de aquellos países. En esas travesías se terminaba juntando con la cultura más underground de aquellos sitios, en los cuales él se dio cuenta de las aficiones de los jóvenes y el mañana del mundo, al cual las pequeñas ciudades se dirigen. Porque, según sus palabras, el futuro del mundo ya está aquí, solo no está distribuido uniformemente. William Gibson quiso escribir sobre esto, sobre el futuro de aquellas grandes ciudades que había presenciado. Escribió las ansiedades que el mañana nos espera mientras reflejaba los temores de la juventud de su presente. Y con esa premisa daría forma a uno de los géneros literarios más influyentes de la última década. Un género que algún audaz periodista terminaría llamando cyberpunk. Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do, fighting till the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. I know everything I hold tight. Wanna let it go, wanna make them all fight. Wanna let control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. El cyberpunk es un género que solo ha ido cobrando más relevancia con el tiempo por lo increíblemente profético que ha sido con el devenir del futuro. Un futuro donde la tecnología marcará tu estatus social, donde todos estaríamos interconectados, donde el mercado y las corporaciones dictarán el futuro aún más que los propios gobiernos, que en un punto se vieron obsoletos. Futuros estilizados por la tecnología, violentos por su mentalidad distópica, con un énfasis en las personas de los barrios bajos que van en contra de las normas, con una lucha de clases que se da tanto en las calles como en las redes, movimientos punks de no querer deberle nada a su cultura y un sentimiento de no encajar o no querer encajar en los sistemas que intentan dominar a las personas o usarlas. Y aún con todo esto y teniendo todos estos matices en su género, Cyberpunk Edgerunners no se centra en hablar de nada de esto. Deja a un lado la crítica social por la poesía visual, queriendo sumergirte en la locura de un mundo dominado por los implantes y megaciudades. O como diría el productor del anime, si el objetivo del juego es hacerte sentir inmerso en su mundo, el del anime es hacerte sentir que su mundo y personajes eran reales. Algo así como si estuvieses en el 2077, pero con los problemas de hoy en día. Porque el mundo siempre podrá ser diferente, cambiar todo lo que quieras, pero ser pobre es igual de miserable en cualquier época o realidad de la vida. Es decir, al cyberpunk se le suele definir en pocas palabras como alta tecnología, poca vida, ya que intenta expresar realidades plausibles donde no importa en qué tan avanzados logramos llevar el avance tecnológico, nunca pudimos solucionar los problemas sociales de la humanidad. Realidades donde el futuro brilla, pero carece de calor humano. Realidades como Japón. A Japón le encanta el cyberpunk, es de hecho uno de los países con más creaciones audiovisuales de este género de lejos, porque la relación de Japón y el cyberpunk es de ficción y realidad. En 1960, Japón tenía el récord de no solo tener la ciudad más poblada del mundo, Tokio, sino también en tener la segunda, Osaka. Desde los 60 hasta la actualidad, Japón ha tenido la ciudad más poblada del mundo. Para que entiendan la magnitud de este hecho, se puede decir que Tokio tiene la población de todo un país pequeño, como puede ser Cuba
y Uruguay, juntos, en una sola ciudad. Tokio fue la primera megaciudad del planeta, una ciudad cuyo crecimiento descomunal en población y economía se veía como el futuro al cual muchas capitales del mundo se dirigen. Un mundo de luces de neón, calles apretadas, rascacielos que se comían el cielo, edificios que no dormían y nuevas tecnologías al servicio del hombre cada semana. Como decía William Gibson, el futuro del mundo ya está aquí, solo no está distribuido uniformemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Tokio, una capital destruida, sufrió y necesitaba de un crecimiento desproporcionado de su población, lo cual multiplicó la gente que lo habitaba desde 1945 de 3,4 millones de personas a 11,6 millones de personas en 1980, casi 4 veces más grande en tan solo 25 años. Durante estos tiempos, Japón vivió la transformación más fuerte en su país, ya que se debía transformar en una democracia. Desde la creación de estas instituciones, el fin del sistema de castas que mantenían el Japón imperial, la reintegración de los veteranos de guerra a la sociedad, la adopción del nuevo sistema económico capitalista y la creación de una nueva identidad cultural, donde fue Tokio el epicentro de todos esos movimientos sociales, políticos y económicos. Por eso era normal que hubiese muchas pandillas o delincuentes en esos tiempos. No todos lograban encajar en este nuevo modelo de país. Aún así, Japón vivía los tiempos más prósperos de su historia. Y tener todos estos movimientos sociales junto a tanta población no era un problema, porque había suficiente prosperidad para todos. O al menos así lo fue, hasta que en los inicios de los 90s explotó la burbuja inmobiliaria dentro de Japón. La explosión de la burbuja inmobiliaria japonesa fue y sigue siendo la mayor crisis económica que ha atravesado el país nipón. Una crisis tan fuerte que no se han podido recuperar tras 20 años de esta, cuyo fenómeno de estancamiento económico fue llamado por ellos mismos como las décadas perdidas. Perdidas porque fue cuando las nuevas generaciones de Japón perdieron la fe en el futuro y la promesa de este nuevo sistema de país. Desde los 90s, la pobreza en Japón empezó a aumentar, el salario se estancó, el trabajo escaseaba y la contratación de freelancers en empresas para ahorrar gastos se volvió la nueva realidad laboral. Tokio empezó a ser una ciudad donde había más gente en las calles de las que se necesitaba. Las megaciudades demostraron que acumular tanta población en una zona volvía prescindible a la gente, ya que eran sencillos de reemplazar. Y la única forma de avanzar económicamente en esos tiempos era siendo fiel a las empresas que se mantuvieron en pie. Tokio se había vuelto en una ciudad de constante prosperidad, nuevos negocios y oportunidades, a una estancada distopía en la que la mayoría viven como asalariados. Esto hizo sentir a los japoneses que no importaba qué tantas mejoras tecnológicas inventara su nación, qué nuevo gadget trajeran del exterior, sus vidas no mejoraban, ni hoy, ni mañana, ni en 2 décadas. Japón respira cyberpunk porque lo han estado viviendo en carne propia cada día. Un país donde eres parte del sistema o vives siendo un marginado, donde las nuevas tecnologías intentan ser placebos de escapes, con bajas oportunidades de movilidad social si no trabajas en una gran empresa, sin acceso a cosas si no tienes dinero, y en vivir en una ciudad a la que le vales igual muerto o vagabundo. Por eso existe tanta cultura de mantenerse fiel a tu empresa. Por eso Japón suele ver con desesperanza el futuro netamente tecnológico y mira hacia una reintegración con lo rural junto a la naturaleza. Por eso existe un sentimiento de rebeldía o escape tan fuerte en su ficción. Y por eso Cyberpunk Edgerunners golpea tan fuerte. Edgerunners para mí se trató de cómo una ciudad transforma a un chico con los mayores de los talentos en un criminal, en cómo es incapaz de lograr luchar contra el sistema por mucho que lo intente. Trata de opresión, de jaulas para humanos disfrazadas de ciudades, de un chico llamado David que lograría convertirse en una de las muchas leyendas cyberpunk, pero otra más que no logró escapar del sistema o un cambio en este. Un hombre que no podía tener sueños, porque la sociedad le enseñó que no se le tiene permitido soñar a las personas como él. Me explico. David es un personaje estancado de inicio a fin, alguien que por muchos implantes que se colocó no logró cambiar, que nunca logró superar la muerte de su madre al completo, que sigue creyendo que su cuerpo puede con todo, que no logra relacionarse a fondo con otros, que sigue sin querer ser parte de una ciudad que lo despreció,
un personaje sin propósito. Por eso asume el propósito de otros como el suyo. Intenta seguir el legado de Maine, aunque él solo quería que escapara, o ayudar a cumplir el sueño de Lucy sin que ella se lo pidiera. La historia de David me recuerda mucho a la historia de Spike de Cowboy Bebop. Son dos personajes que cambian poco en su trama, que fluyen con otros pero no quieren relacionarse con ellos, y que su propio deseo de no querer superar su pasado es lo que los lleva a su final trágico. Una tragedia de la cual ahora nosotros tenemos que cargar y vivir con ese peso y aprender lo que ellos no quisieron. Y es poético pensar cómo el director Hiroyuki Imaishi, que creó la serie de anime definitiva de luchar contra el sistema y ya por tercera vez consecutiva, pero que en esta ocasión tuvo que perder. Porque sí, Cyberpunk Edgerunners será un anime original, pero no deja de ser una historia en un mundo de un videojuego con una trama prescrita. En una de las muchas entrevistas que Netflix hizo a Trigger sobre la producción del anime, mencionaron que este empezó en el 2020, sin siquiera haber salido el juego aún. Pese a esto, Trigger ya tenía que empezar a adaptar el guión, crear los personajes, asimilar las miles de bocetos de arte conceptual que CD Projekt Red les pasaba y diseñar el mundo. En estos pasos iniciales, Yoshinari Oh, el diseñador de personajes, le propuso a Imaishi aplicar una técnica llamada luces de borde, debido a la temática cyberpunk y la idea de darle una mayor profundidad volumétrica a los personajes, simulando un poco más el 3D del videojuego. Imaishi menciona que debido a la dificultad de la técnica solo la usarían en escenas importantes, además de que le gustaba, ya que le ayudaría a generar una mayor narrativa visual con colores, como por ejemplo ese borde rojo de escenas de tensión o el tan característico púrpura para Lucy y verde amarillento de David, como colores complementarios. Una narrativa de coloreado de personajes que dice no haber intentado antes en Trigger. Por otro lado, el guión de Edgerunners fue una colaboración entre CD Projekt Red y Trigger, donde los polacos daban unas premisas escritas generales de todo el arco que querían que fuese el anime y de David, el personaje principal. Cosas como los acontecimientos importantes que debían suceder, el nombre de las organizaciones, la banda sonora del juego que dejaron claro que estaba a total disposición de ellos y una descripción de las locaciones, pandillas, además del motor del mundo para que Trigger se moviera en el juego libremente. Trigger se encargaría de hacer el storyboard general, crear los diseños y personalidades de la pandilla, generar toda la narrativa de estos acontecimientos, mientras CD Projekt Red supervisaba durante todo el proceso de preproducción que duró alrededor de 2 años y medio, antes de que siquiera empezaran a animar cualquier escena. Es decir, el guión ya estaba 100% estructurado en guión junto a storyboard en el 2020 y que el proceso de preproducción duró mucho más que el proceso de producción. Esto es un caso raro, ya que con los animes originales los directores crean la historia mientras al mismo tiempo producen el show sin saber muy bien cómo piensan terminar la obra. Ahora, el tema de la música fue curiosamente uno de los mayores conflictos entre los estudios. Porque en un principio, como Trigger hacía la edición junto al montaje del show, tenía la potestad de la selección musical de cada escena, pero solo podían usar la música que CD Projekt Red les proveía. En un principio le dieron toda la música instrumental del juego, que equivaldría a alrededor de 10 horas de grabación del soundtrack, menciona Rafael Yaquit, el productor del show. Pero cuando empezó la producción del anime, Imaishi llamó personalmente a Rafael preguntando si les podían pasar canciones. Es decir, música con letra, por lo que Rafael le pasó toda la carpeta con todas las canciones de la radio de Cyberpunk. 2 semanas después, Imaishi volvió a llamar a Rafael diciéndole que necesitaban más canciones. Rafael tuvo que ir a hablar con el cantante del ending, Dawid Podsiadło, uno de los artistas pop más grandes de Polonia, y preguntarle si por favor podrían licenciar canciones de sus álbumes en inglés para el show. En un principio él dijo que no estaba seguro. Luego Rafael le mostró clips del anime junto a las canciones que querían usar y solo así logró convencerlo de que le diera las licencias. 3 semanas después, Imaishi volvió a llamar a Rafael diciéndole que necesitaban más canciones. Pero Rafael ya se había quedado sin recursos, así que recurrió a ir a hablar con el abogado de CD Projekt Red preguntando qué más música podían usar. El abogado mencionó que él era compositor musical, que tenía una banda, por lo cual podían usar las suyas, y sorprendentemente lo intentaron, y a Imaishi le gustaron. Al final el anime terminó usando alrededor de 34 tracks de música diferente a lo largo de toda su producción. Uno de los álbumes musicales de anime
con más canciones licenciadas que se han hecho en los últimos años. De igual manera, esta supervisión de CD Projekt Red significó en otros lados, por ejemplo, que todas las locaciones del anime fuesen basados en escenarios del juego, que los personajes del videojuego aparecieran en el anime, que los mismos poderes y armas del anime son plausibles en el videojuego, que en el mismo juego hubiese una colaboración con la trama del anime en la fecha de salida de este, con algunos easter eggs también, y que toda la trama del anime fuese canon en el mundo de Cyberpunk 2077. Fue este nivel de sincronía lo que logró crear el renacimiento más fuerte de un videojuego con la peor de las reputaciones desde No Man's Sky. Todo un hito de pasión, visión y talento. Mucho talento. Si algo nos enseña en Cyberpunk Edgerunners es que ojalá hubiese más libertad en adaptaciones de este estilo. Que no es necesario intentar hacer la misma historia que cuenta el videojuego, sino que usar el mundo es más que suficiente para crear ese vínculo entre videojuego y obra animada, para lograr dar forma a una narrativa igual de similar al producto original, pero bajo los términos de este nuevo medio. Por eso realmente creo que este anime es bello, que significa algo, pero sé que es mentira. El problema de la ficción es que no importa qué tan fuerte te golpee o te intente decir algo, no puede cambiar la realidad. Japón es Cyberpunk y el sistema ganó. Cuando uno mira a este país se da cuenta que el futuro más deseado por la gente es trabajar en grandes empresas, que los sueños e ilusiones de su población se limitan a encajar con sus vecinos, poder conseguir un buen puesto laboral para mantenerse y quizás, solo quizás después lograr montar una familia, porque si no, mantener un hijo en las ciudades no parece posible. Y es esto la primera causa de no tener familia en Japón y la disminución de la población en general según encuestas. Saber que no tienen el tiempo de criar un niño por sus trabajos o la solvencia económica para mantenerlo. A la clase media o baja japonesa solo se les permite soñar en videojuegos o historias de ficción porque en las realidades del día a día no se imaginan que sus vidas puedan cambiar, que así es su mundo. A veces siento que vivimos en una bomba de tiempo. Que el Cyberpunk, así como llegó a Tokio hace más de 30 años, ya llegó al resto del mundo también. Que vivimos en un planeta donde 9 de las 10 compañías más grandes del mundo son tecnológicas. Que estas compañías valen más que el Producto Interno Bruto de mi país. Que año tras año las ciudades brillan más fuerte, pero hay menos calor en ellas. Que cada día le vendemos un poco más de nosotros mismos a las multinacionales y poseemos menos. Que con esta recesión mundial todo el mundo sufrirá una década perdida, como lo hizo Japón, y que cada vez es más difícil hacer algo al respecto sobre esto, que el futuro del mundo ya está aquí y ya está distribuido uniformemente. Por eso mi momento favorito de Edgerunners es cuando vamos al espacio. Estamos en la luna. El supuesto paraíso que pensamos que era imposible de acceder está ante nosotros, donde en el último momento antes de que se acabe todo, vemos un grito fuerte y claro en el espacio, una luz que dice que no importa qué tan grandes sean las corporaciones, nunca serán más grandes que las estrellas. ¿Qué tal si hacemos un trato? Sí. Aquí, justo y ahora. Hagamos de la vida una forma en la que todos podamos llegar a la luna. Así suene tonto, que al menos exista un camino de salida de la desolación del futuro. Y si tan solo uno de nosotros lo logra, significa que pudimos construir un sendero para los demás. Así que iniciemos por el arcoiris. Vamos, conozco una forma de llegar. Solo déjate llevar, ¿ok? Que sea una promesa. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿a dónde quieres ir? So what do you want?